Cuando vos tenés un jugador que cuando se pone la camiseta de su país juega de esta manera y en una competición tan exigente como un mundial da la talla como Kylian Mbappé, bueno, es imposible que Francia no se ilusione con poder jugar la tercera final consecutiva en su historia y hasta poder ser campeón del mundo por tercera vez, porque Francia el primer tiempo no lo había jugado bien y hasta por momentos Senegal había merecido quedarse con el batacazo que hubiese sido que Senegal en el debut, al igual que en Corea-Japón, le gane a Francia. Ahora, Francia tiene jugadores de tanta calidad, de tanta jerarquía, que cuando se conectan realmente ganan el partido. Porque Deschamps, después de ver que Francia no había jugado bien el primer tiempo, que había sido controlado por Senegal, que Senegal era el equipo que había tenido las chances más claras de quedarse con los 3 puntos, enrocó a Dembélé con Olise, tiró a Olise a jugar como una especie de enganche, como un volante ofensivo, sabiendo la jerarquía que tiene a la hora de asistir, uno de los mejores asistidores que ha tenido el fútbol europeo, y claro, lo encontró a Mbappé en la primera para poner el 1-0, luego lo encontraron al espacio a Barcola para poner el 2-0, y después, cuando el partido parecía que podía invitar a que Senegal se ilusione con un empate 2-2, Mbappé hizo una genialidad de jugador distinto. Son pocos en la historia los que son verdaderos jugadores de mundiales, y créanme que Mbappé es uno de ellos. Francia gana porque tiene un monstruo, tiene un distinto como Kylian Mbappé, que a pesar de que en el primer tiempo no le hayan salido las cosas y que en el primer tiempo no haya Francia funcionado como un equipo, esas individualidades, cuando son tan fuertes, pueden solucionar cualquier clase de escenario, y de la mano de Olise, y más que nada de la mano de un monstruo como Kylian Mbappé, Francia le acaba de ganar en su debut, en su primer partido de este mundial, 3-1 a Senegal, y es realmente un candidato que se ilusiona a poder jugar la tercera final del mundo consecutiva. Pero obviamente hay mucho para analizar y mucho para entender sobre el primer partido de Francia en esta Copa del Mundo que yo creo que a Francia lo espera como el gran aspirante. Hay pocos equipos de este Mundial de 48 que lleguen en tan buen momento como llega la selección francesa. Podrá ser hasta la misma Portugal, que tiene jugadores campeones de la Champions jugando para el Paris Saint-Germain, pero esta Francia tiene en actualidad, en presente, en renombre, en jerarquía, una fricción, unos atacantes, una velocidad, una categoría distinta, y realmente por momentos quizás el panorama del partido nos invitaba a decir o a preguntarnos si el fútbol sigue siendo de individualidades, fútbol que se describe en el diccionario como un equipo colectivo, como un deporte colectivo, como un deporte de equipos que obviamente lo imponen los equipos que juegan en conjunto al fútbol. La Argentina, último campeón del mundo, lo ha sido no con tantas individualidades, obviamente con la rutilante figura del mejor de todos los tiempos, Messi, pero con un equipo que lo acompañó, y Francia propone un dinamismo completamente distinto. Francia realmente en este mundial va a proponer fricción. Francia en este mundial va a proponer vértigo. Yo creo que esta Francia, que evidentemente va a jugar con 4 delanteros como jugó hoy, porque Dembélé como segunda punta es realmente un delantero más en este equipo, va a ser el equipo que proponga vértigo en esta Copa del Mundo. Y para ganarle a los equipos que propongan vértigo, vos tenés que proponer algo completamente distinto. Porque en vértigo, porque en palo a palo, porque en uno contra uno, porque en nombre por nombre, y realmente va a ser complicado que algún seleccionado le pueda ganar a Francia, porque la realidad es que si bien Senegal había hecho un correctísimo trabajo, y decíamos hace 1 minuto y medio, había merecido en el primer tiempo estar ganándole el partido a Francia, había tenido las más claras en los pies de Nicolas Jackson, siendo un delantero que a Francia le propuso problemas. Ahora no vamos a meter a hablar de la defensa de Francia. Yo me quedo más que nada con que los partidos siguen durando 90 minutos, a pesar de que hoy tengamos 4 cuartos en el fútbol, siguen durando 90 minutos, y cuando vos tenés de enfrente tanta jerarquía individual, esos 90 minutos se te empiezan a hacer largos, porque Francia había jugado un mal primer tiempo con este 4-2-3-1 que nos propone Didier Deschamps, prácticamente jugándose como un 4-2-4, porque la verdad es que Ousmane Dembélé, decíamos recién, es un jugador que prácticamente es un delantero más en el esquema de Francia, con Olise y con Dembélé como movibles, siendo los futbolistas de mayor movimiento, de mayor rotación en la primera parte, obviamente con Dembélé arrancando por adentro, con Olise arrancando a pierna cambiada por afuera, por la derecha, perfil invertido, con Doué fijado en el extremo izquierdo, y obviamente Mbappé como centrodelantero. Un Mbappé de centrodelantero que recién se movió del puesto del centrodelantero en parte del segundo tiempo, cuando Olise pasó a ser su socio. Yo creo que Deschamps necesita crear sociedades, más allá de que Francia es un equipo que tiene las individualidades y que obviamente es un grupo que evidentemente
tiene abundante talento individual, que Francia no necesita tanto del juego colectivo porque tiene realmente nombres rutilantes. Ahora, el fútbol es de sociedades y de combinaciones. Y más allá de que los nombres sean apabullantes, sean brillantes y que también obviamente sean los mejores del mundo, porque estamos hablando de jugadores campeones de la Champions con el Paris Saint-Germain, de jugadores líderes en asistencias como es Michael Olise y uno de los grandes que tiene esta generación como lo es Kylian Mbappé, el fútbol sigue siendo un deporte y un juego de sociedades y de conexiones. E inevitablemente Francia, por más que tenga enormes jugadores individuales, va a tener que generar que esas enormes individualidades se transformen también en enormes sociedades. Si Francia no crea sociedades, Francia va a ser el equipo que vimos en el primer tiempo, un equipo que tuvo la pelota, un equipo que hizo que Senegal se defienda cerca de su arquero Edouard Mendy, que de alguna manera Senegal esté obligado a replegarse y a apostar algún contragolpe, alguna contra aislada en los pies de Jackson, en los pies de Sarr, en los pies de Sadio Mané, pero Francia, teniendo tanto la pelota, jugando siempre en campo rival y teniendo los mismos delanteros que jugaron en el segundo tiempo, por no haber encontrado las sociedades entre ellos, no haber hecho que Olise, que Dembélé, que Mbappé, que Doué hablen el mismo idioma, Francia fue un equipo previsible, Francia fue un equipo lento y Francia se pareció bastante a lo que vimos con España el día de ayer. Un equipo que no encontró a sus delanteros, que no encontró espacios, que no encontró rotaciones, que no encontró sorpresa. El fútbol es un deporte de cambios de ritmo y de sorpresa, de romper con lo previsible para sorprender a tu rival. Francia en el primer tiempo no tuvo eso. ¿Y qué cambió en el segundo tiempo? Que Didier Deschamps, que tiene un entendimiento impecable de cómo se juega una Copa del Mundo y de lo que necesita Francia para mejorar como equipo, enrocó a Ousmane Dembélé, que arrancó por dentro, con Olise, que arrancó por afuera, los hizo cambiar de lugar y ahí Mbappé entendió algo, que en los pies zurdos de Michael Olise iba a encontrar un socio que lo deje mano a mano, porque lo había intentado una vez antes del gol de Mbappé. De hecho, Mbappé por afuera, por primera vez en el partido, en esa jugada que se debió cobrar penal en contra de Francia, con esa decisión de Mané de ir a buscar al suelo, algo arriesgada, quizás hasta no tan necesaria, porque Mbappé estaba algo arrimado hacia la derecha y con poco espacio como para que sea una jugada en donde Mbappé propio pueda rematar. Quizás Mané pudo haber acompañado hacia afuera a Mbappé, Mané va al suelo y creo que debió haber sido penal para Francia, pero en esa jugada puntual creo que fue la primera vez en el partido en donde Mbappé abandonó el puesto del número 9 de toda la vida, como jugarían Mateta y Thuram, que hoy estaban en el banco de Francia, y se arrimó hacia afuera, para ser un segunda punta, para ser un segundo delantero, y entendiendo que esa diagonal era la que podía hacer que Olise lo encuentre en un pase filtrado. Así viene el gol de Francia, con un pase perfecto de un jugador que entiende las líneas, que entiende los momentos, que entiende las precisiones que hay que tener para dejar mano a mano a un compañero veloz y efectivo como es Kylian Mbappé, y lo puso mano a mano, con una jerarquía individual extraordinaria, y después Mbappé con una definición de toda la vida. No es casualidad que tengamos en Mbappé un nombre ya histórico en Copas del Mundo, cuando jugó 15 partidos en mundiales, jugó todos los que son posibles y ya convirtió la suma de 14 goles. Es un promedio que no ha sucedido en la historia y que lo deja solamente a 2 de Miroslav Klose, que yo creo que lo va a superar y con creces. Kylian Mbappé va a ser el máximo goleador de la historia de los mundiales y lo podemos firmar en el día de hoy, 16 de junio del 2026, en la primera fecha del tercer mundial jugado de Kylian Mbappé. Una estadística que es realmente deslumbrante y que habla de uno de los líderes de su generación, uno de los jugadores más deslumbrantes que ha tenido la historia reciente del fútbol. Pero volviendo a lo táctico y volviendo a las sociedades de las que hablamos, una Francia que no había encontrado sociedades en el primer tiempo, que había sido un equipo algo previsible, algo cansino, algo lento a la hora de mover la pelota, que no había casi incomodado a Senegal. De hecho, la estadística del primer tiempo decía que Francia había tenido mucho más la pelota que Senegal y había rematado una vez al arco, ninguna entre los 3 postes, y Senegal por consecuencia, o por la vereda de enfrente, replegándose y apostando al contraataque, había rematado 3. Es decir, tuvo más situaciones para ganar el partido Senegal. Una de ellas 3 fue el tiro en el palo de Nicolas Jackson, que de milagro no se le termina metiendo a Mike Maignan cuando se tira con ese rebote en el pie que le había quedado en el piso. Y Francia en el primer tiempo no estaba siquiera incomodando a Senegal. Ese movimiento de Deschamps fue el que lo hizo mejorar y el que produjo una sociedad entre Kylian Mbappé y el propio Michael Olise. Pero claro,
Senegal que se replegó, Senegal que jugó para mí un muy buen partido en el primer tiempo, con un Diatta por la derecha como marcador de punta, un Diatta que había arrancado su carrera jugando como un extremo a perfil natural, picante, veloz, de gambeta larga. Hoy termina haciendo un muy buen trabajo como lateral por la derecha, teniendo que marcar a Desiré Doué en ese lugar y para mí haciéndolo a la perfección. Una saga central que tuvo pocos errores en el primer tiempo, en el segundo tiempo dejó algunos huecos que justamente utilizó Barcola en su gol, Mbappé en su gol y hasta alguna que otra situación que finalmente no terminó siendo convertida por algunos de los delanteros de Francia. Y también en el mediocampo, haciendo que Tchouaméni, que se quedaba como volante central, no tenga muchas veces, cuando recuperaba la pelota y cuando Francia tenía la posibilidad de, en los pies de Tchouaméni, empezar a construir, no tenga la posibilidad prácticamente nunca de encontrar a Adrien Rabiot, que yo creo que Rabiot es un jugador silencioso para Francia, importante. Más de uno dirá, Rabiot en Big 2026 no es serio, y estoy completamente opuesto a esa interpretación. Yo creo que Adrien Rabiot es un jugador importante para que Francia funcione como equipo, porque Francia es un equipo con tantos delanteros que tiene pocos jugadores que se conecten entre las líneas, que hagan que esas pelotas en los pies de Tchouaméni se transformen en una situación de gol para los cuatro delanteros. Ahí estaba Rabiot, es el jugador intermedio entre Aurélien Tchouaméni y entre Ousmane Dembélé en el primer tiempo y Michael Olise en el complemento, que hace que Francia tenga un poquito más de compostura, que Francia tenga un poco más de dibujo, que Francia tenga un poco más de contexto y que no sea cuatro delanteros y a la carga barracas, como se dice aquí en la Argentina. Entonces, de alguna manera, la presencia de Adrien Rabiot como volante mixto, como conexión, como parche y como eje acompañando a Tchouaméni, que es realmente el número 5 francés, tiene ese sentido. Claro, Senegal con Gueye, con Camara, con Gana Gueye, hizo que prácticamente nunca en la primera parte Francia pueda encontrar fútbol en los pies de Adrien Rabiot, que nunca Rabiot puede hacer esa conexión entre el primer pase francés, que era a los pies de Tchouaméni, o a veces entre los centrales Upamecano y Saliba, porque estaban adelantados en el campo, porque Senegal lo permitía, y justamente los delanteros, Doué, Olise, Dembélé y Mbappé. Ahora, si hablamos de Francia como un equipo tan superador pensando en el medio para adelante por los renombres que tiene, porque además, claro, mira Deschamps el banco de los suplentes y pone a Barcola que hizo un gol, pone a Cherki que figura, tiene en el banco a Thuram y a Mateta también, que son importantes en sus clubes y que pueden, a diferencia de Mbappé, proponer otra clase de soluciones como delanteros de mayor porte físico y no de tanta velocidad como sí lo es el del Real Madrid. Ahora, hay que ser honestos también y hablar de que Francia no es un equipo sin grietas, Francia no es un equipo sin fisuras. Yo creo que hoy, en el primer partido del Mundial, pero también en los amistosos que le hemos visto en la previa de la Copa del Mundo, no tanto contra Irlanda del Norte, una selección bastante menor del nivel francés, pero sí contra Costa de Marfil, Francia mostró cuáles son sus grietas defensivas. Y a la espalda de Aurélien Tchouaméni, el volante central del Real Madrid, que maneja los tiempos mirando al arco rival con muchísima personalidad, pero que duda cuando tiene que marcar a su espalda, encuentra ahí entre Tchouaméni, entre Saliba y entre Dayot Upamecano algún espacio que puede ser ocupado por un delantero rival, y más que nada a la espalda de los laterales, a la espalda de Hernández y a la espalda de Jules Koundé, Francia tiene bastantes huecos que pueden llegar a atacar los equipos rivales. Y yo creo que eso es una buena noticia para Noruega, que lo va a jugar probablemente con Odegaard jugando a la espalda de Tchouaméni y también con extremos, como hoy lo explotó Senegal, con Mané por la izquierda, con Sarr por la derecha, pero más que nada con Nicolas Jackson haciendo la diagonal desde adentro hacia afuera para incomodar no a los zagueros Saliba y Upamecano, y sí a los laterales franceses, Théo Hernández y más que nada Jules Koundé. Y yo creo que ahí está el gran problema de Francia, que tiene mucho velocidad, tiene mucho dinamismo, tiene mucho vértigo. Creo que esa es la palabra que define a la Francia de Didier Deschamps versión 2026. Es un equipo con vértigo para adelante, pero que tiene algunas dudas para defender. Obviamente estuvo la interpretación ofensiva de el lateral Hernández, que pasa bien al ataque, lo ha hecho a lo largo de su carrera en general, hoy en un fútbol menor como el árabe, más que nada de Jules Koundé, que interpreta perfecto la manera en la que no tanto debe aparecer por fuera, en el pegadito a la raya, que ese es el lugar que por lo general ocupó Olise en el primer tiempo y que ocupó Dembélé en el complemento, sino a veces interpretando el segundo callejón de lateral por la derecha, que es recortando por adentro. Ahí Jules Koundé hace un enorme trabajo y ahí es cuando Jules Koundé puede ser una alternativa también para el ataque de Francia. Ahora hay que mirar lo que dejás, porque Francia es un equipo que para adelante un lujo, ahora para atrás tiene dudas y por momentos con Senegal la pasó verdaderamente mal. Senegal es un equipo que, al igual que le pasa a varias de estas selecciones en la historia de los mundiales, no es solamente hoy, le ha pasado a varios equipos en la historia reciente, pasa en el fútbol en general, cuando vos jugás contra un equipo grande y le emparejás
las condiciones con tus propias virtudes, porque hoy Senegal por momentos con sus propias virtudes a Francia lo hizo incomodar, vos tenés que ser efectivo, porque el fútbol es un deporte, como hablamos de sociedades y de juego colectivo a veces también, es un deporte también de efectividad, porque si la pelota te entra, si la de Nicolas Jackson hubiese sido gol, a Francia se le hubiese venido hoy en Nueva York una verdadera tormenta, que lo hubiese incomodado porque lo hubiese hecho jugar presionado y le hubiese hecho arrancar perdiendo el primer partido de la fase de grupos con la ilusión y la expectativa que tiene este plantel francés para con este mundial. Yo creo que Francia obviamente demuestra que tiene la jerarquía individual impresionante, la mejor de la Copa del Mundo, pero también ha demostrado dos cosas que son dos facetas que deben analizar. La España de Luis de la Fuente, ni hablar en Noruega que va a jugar próximamente y en el grupo con Francia, y también la Argentina de Lionel Scaloni. Francia, cuando tiene la pelota y no encuentra la rotación de sus delanteros, no encuentra generar sociedades entre los 4 delanteros que pone, es un equipo que al igual que le pasó a España, tiene poco cambio de ritmo y tiene poca sorpresa. Y más que nada en el fondo, las pelotas largas a Francia lo incomodan y lo molestan. Y yo creo que tener tantos delanteros invita también a que un rival posiblemente le ponga más mediocampistas y termine incomodando la estadía francesa en esta Copa del Mundo. Pero lo concreto es que Francia, si bien mostró sus grietas, si bien mostró sus cicatrices defensivas, que la tiene Francia, la tienen todos los equipos en este mundial, todos los equipos tienen ciertas grietas defensivas que son interpretables por sus rivales, más que nada nos ha demostrado una cosa. Puntualmente tiene una jerarquía individual que te pasa por arriba, si quiere, Francia. Cuando cambia el ritmo realmente tiene una jerarquía que te puede llegar a arrollar a Senegal, a Noruega, a España, a Argentina, a Alemania y a cualquier seleccionado en la Copa del Mundo. Ahora, si Francia no transforma esa jerarquía individual, ese renombre particular que tienen sus 4 delanteros, bueno, sin sociedades Francia va, al igual que España en el día de ayer, ser un equipo del montón. Porque Francia y cualquier seleccionado que juegue esta Copa Mundial de la FIFA necesita sociedades, necesita intérpretes que se entiendan, que se lean y que puedan hacer exactamente lo que hizo Olise para encontrar a Mbappé, que hizo el primer gol del partido francés. Francia acaba de ganar en su inauguración, en su debut de la Copa del Mundo. Francia nos acaba de demostrar también obviamente la jerarquía que tiene, y Francia ahora encabeza el grupo con Noruega y con Irak, que juegan ahora dentro de un rato. Y yo creo que si habíamos visto una España que nos había dejado dudas, si habíamos visto una Brasil que no nos había convencido, bueno, Francia en la calidad de sus jugadores nos ha demostrado por qué es una de las principales candidatas a quedarse con esta Copa del Mundo, si no la más candidata, aún no habiendo hecho el mejor partido contra Senegal y aún entendiendo que Senegal por momentos pudo haber complicado a Francia y empezar ganándole el partido. Señoras y señores, a la espera de la Argentina, con tanta expectativa aquí en la Argentina que juega dentro de un rato, Francia, que probablemente sea uno de los que se empuje esa candidatura máxima con el equipo de Scaloni, también ganó su primer partido, al igual que lo hizo Alemania, y también es uno de los que dice: yo, que vine como candidato, me la banco como candidato también. Todavía esperamos por Brasil y todavía esperamos por España. En principio, Francia dice check en su primer partido de la Copa del Mundo, y Francia le acaba de ganar 3-1 a Senegal y ya se empieza a preparar para un grupo que yo creo que lo va a hacer terminar como primero. Muchas gracias y nos vemos dentro de un rato, porque juega la Argentina, porque debuta el equipo de Scaloni y obviamente porque acá vamos a estar para analizar lo que deje el primer partido de Argentina en el Mundial. Será contra Argelia, no será fácil, para ver si es o no es una de las principales candidatas a quedarse con esta Copa del Mundo. Muchas gracias y nos vemos en un rato, porque juega la Argentina.